La economía, indicadores, criptos y tus finanzas. El profesor Aaron Olmos, economista, docente, investigador y director de Olmos Group, está ya con nosotros, así que como siempre le saludamos y le damos la más cordial bienvenida. Profesor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Ya, profe. ¿Cómo está? Muy buenos días, gracias por la invitación. Gracias a usted por siempre aceptarla, profe, y ser parte de este equipo. Vamos a tratar de entender con usted, profesor, porque hay eventos masivos, hablamos por ejemplo del ámbito deportivo y del entretenimiento, que impactan directamente en términos inflacionarios en las naciones en las que tienen lugar. Por ejemplo, desde Europa decían que la inflación podría aumentar debido a los Juegos Olímpicos y los conciertos que ha hecho por allá en Europa como parte de su gira Eras Tour, Taylor Swift. ¿Por qué ocurre este fenómeno, profesor? Bueno, en principio hay que recordar que son eventos coyunturales, ¿no? Una Olimpiada ocurre cada 4 años, los eventos tienen unas fechas, están programados, y lo cierto es que son actividades que, calzan dentro de lo que se llama economía del ocio, pero que en definitiva tienen un impacto en la dinámica económica porque las personas destinan parte de su tiempo y su dinero a participar de estas actividades. Ahora, ¿cuál es el efecto que tiene esto sobre los precios? Bueno, los fijadores de precios pretenden aprovecharse de esta situación particular y, comienzan a generar una cantidad de distorsiones en actividades propias vinculadas con alojamiento, con transporte, con todos los elementos que de forma eslabonada como una gran cadena están alrededor de este evento principal. Entonces, por ejemplo, tenemos unas Olimpiadas que incrementaron el costo de los hostales, por ejemplo, para poder dormir y estar. Ya después de las Olimpiadas, que se pierde el interés quizás estar en la zona, en la ubicación, muchas personas no pensarán pagar esos precios que quizás están allí, los precios comienzan a ajustarse, ¿no? El tema, por ejemplo, de un concierto, igual, el transporte se ajusta a esa realidad. Pasa lo mismo también en temporadas altas de vacaciones, en algunas zonas muy particulares, mientras no es temporada los precios son unos, mientras es temporada los precios son otros, ¿no? Entonces tiene que ver con la percepción de los agentes económicos de aprovecharse de un evento coyuntural para asignar precios más altos. Claro, ahora bien, Aaron Olmos se conversa con nosotros, @AaronOlmos1, profesor en economía, también analista en temas financieros. Ahora, pero debe ser un negocio para la ciudad, para el país, ya que la gente pues se promueve, queremos que sean Los Ángeles en el próximo año 2028, queremos esto. ¿Qué representa económicamente para la economía, insisto, de cada una de esas ciudades o países que tengan un evento de esta envergadura? Bueno, otra vez, desde la perspectiva de la economía del ocio es algo importante porque dinamiza la actividad económica, ¿no? Se escoge un país, se escoge una ubicación que quizás de repente no es la ubicación más turística, no es la ubicación más generadora de ingresos desde el punto de vista económico para el país o la zona o el estado. Esto efectivamente va a tener un efecto, otra vez lo digo, dinamizador de la actividad. E incluso uno se comienza a preguntar si hay infraestructura, ¿no?, para poder recibir todo esto. Entonces, si ustedes se acuerdan, en la otra Venezuela, en los famosos Juegos Panamericanos aquellos del año 83, la construcción de una villa panamericana, ¿no?, la corredera que hubo para poder tener eso al día, ¿no? Y no solamente el lugar donde se van a alojar, si es el caso de un evento deportivo, los deportistas, sino todos los servicios, alimentación, transporte, están alrededor de eso. Entonces sí, en principio tendría que ser algo positivo para que una zona geográfica, un gobierno de un país pueda tener actividad económica incrementada, ¿no? Sin embargo, para los lugareños, para los que viven en la zona, tiende a ser un infierno, porque en definitiva los precios comienzan a crecer y no hay distinción entre usted es atleta, usted viene con un comité especial, usted forma parte del equipo de sonido de la cantante que va a estar acá. O sea, no hay una asignación de precios tomando en consideración otra cosa que no sea la coyuntura del evento. Ahora, profesor, obviamente también tiene un impacto, así como tiene un impacto en términos inflacionarios, también genera
ingresos importantes. En el caso de los Juegos Olímpicos, puntualmente, yo veía un estudio del Centro de Derecho y Economía del Deporte que proyectaba que los Juegos Olímpicos podrían haber generado hasta 12.000 millones de dólares en beneficios económicos a largo plazo. Entendiendo este fenómeno que hay ahora, yo creo que es más o menos reciente, de la economía del ocio, la economía del ocio puede formar parte de un desarrollo o una economía sustentable para un país. Totalmente, tanto es así que por lo menos en Estados Unidos hay estados de la Unión Americana donde la principal actividad que genera ingresos tiene que ver con esto, ¿no? Los parques temáticos, por ejemplo, ¿no? En Orlando, Florida, que si tú esos ingresos los llevas a porcentajes de PIB, bueno, tienden a ser mucho más grandes. Un estado, una actividad muy particular, tiende a ser más grande el PIB, si lo calculas así, como si fuese parte de producción de un país, más que un país centroamericano, ¿no? O un país pequeño, ¿no? Por las grandes cantidades de dinero que se generan, la gran cantidad de empleo que atrae, la gran cantidad de impuestos que se pagan, la gran cantidad de empresas que son necesarias para que esto funcione. Entonces sí, efectivamente tiene unos grandes beneficios, y el problema con esto es que los gobiernos pretenden participar de la manera más grande que puedan de estas actividades, bueno, de alguna manera orientado por el tema impositivo, ¿no? Recordemos que son actividades que pagan gran cantidad de impuestos. Recuerden que por lo menos un evento musical paga cualquier cantidad de impuestos dentro de un municipio, dentro de un estado. Un evento, por ejemplo, deportivo, el desarrollo de algunas actividades que están vinculadas con, evidentemente también tomando en consideración que es el gobierno de un país quien está invitando y se está prestando para esto, porque se sabe que detrás de esto hay una gran cantidad de dinero que se va a mover, y como tú bien lo dices, que en el largo plazo va a seguir afectando, ¿no? La innovación, la novedad, lo nuevo, que quizás de repente un evento como el que acabamos de tener, unas olimpiadas para un país, una zona particular, bueno, se va perdiendo en el tiempo, tanto y en cuanto crece la expectativa de la próxima ubicación dentro de los próximos 4 años, ¿no? Claro. De hecho, lo acabamos de ver con las olimpiadas, con esta actuación que hiciera Tom Cruise, por ejemplo, ¿no? Haciendo la bienvenida o diciendo, mira, ahora va a ser aquí en Hollywood, ¿no? Con toda esta cosa tipo Misión Imposible. Bueno, ahora el testigo está de aquel lado, y efectivamente, bueno, es la infraestructura, es la vialidad, es el espacio de restauración, son los hoteles, son los servicios que tienen que ponerse en punto y en línea dentro de 4 años para poder recibir ese caudal de personas que se van a mover hasta allá. Escuchan a Aaron Olmos, economista, docente, investigador, director de Olmos Group. Sin embargo, profesor, y pese, por ejemplo, a los ingresos que pudiese haber generado los Juegos Olímpicos para Francia, hay realidades que no se pueden tapar con el dedo y que, bueno, pareciera no ser suficiente, ¿no? Porque cuando comenzaba todo el movimiento para la preparación de los Juegos Olímpicos, incluso durante la celebración del evento deportivo, bueno, los lugareños, los locales, digámoslo así, los franceses criticaban mucho todo el lujo, el confort, el turismo que se estaba asociando a los Juegos Olímpicos, cuando hay una realidad inocultable que son los sin techos en París. Decían, los habían sacado de la capital para ciudades aledañas para que la gente no viera esa realidad. Esa es una realidad que está allí y no ha cambiado. Y dicen, lo mismo va a ocurrir con Los Ángeles 2028. Allá también hay muchísimas personas que también los llaman los sin techo en las calles, y esa es otra realidad económica de la que no se puede escapar. Es así, bueno, esas realidades económicas están allí. Recordemos que, bueno, pues hubo como una, entre comillas, subrayado, limpieza de este tipo de personas, pues, sin hogar, homeless, como lo dicen los americanos también, en Francia, ¿no? Un poco para tapar durante algunos días esa realidad social que está allí, que es inocultable. Recordemos también mundiales de fútbol, donde, por ejemplo, se le decía a las personas, estaban algunas zonas demarcadas, ¿no? Y se daban mapas, ¿no? Mire, usted no puede pasar de aquí, ¿no? Y si la persona se acercaba mucho, se iba a conseguir una cantidad de, ¿cómo se llama? Espacios, ¿no? Con telas gigantescas, ¿no? Con mucha publicidad, y detrás de eso se tapaba quizá, en el caso de Brasil, por ejemplo, las favelas, ¿no? Las entradas a las favelas. Es como tratar en lo posible de mostrar una realidad a los visitantes que no es, ¿no? Sin embargo, tú no puedes tapar el sol con un dedo.
Y la gran pregunta que muchos nos hacemos es, bueno, después de ese caudal de dinero que llega por un evento de este tipo, de esta índole, ¿qué tanto eso que se cobró y quedó fruto de la venta de tickets, fruto de la recogida de impuestos, se transforma luego en ingresos para tratar de superar esas situaciones estructurales que están allí? Y la respuesta es que es muy poco, porque al final de cuentas pasan los años y los problemas siguen siendo los mismos, ¿no? Entonces es muy complicado, porque de alguna manera durante pocos días o pocas semanas tienes quizás el país transformado en una taza de plata, y ya luego que pase el evento, entonces se vuelve a la realidad normal de precios, de situación socioeconómica, de problemas de transporte de servicios, quizás que en algunas infraestructuras que se pensaron para ello, pero lo más probable es que si no hay mantenimiento y políticas públicas de esta infraestructura, pudo haber sido el caso nuestro con esos panamericanos que mencionaba anteriormente, bueno, puede ser que eso que era una villa panamericana se convierta después en viviendas de interés social y por ende de alguna manera caiga en el olvido. Uh-huh. También pasó, de hecho, con los bolivarianos en Maracaibo hace muchísimos años, quedaron unas villas allí, y es importante. Pero volviendo a la economía del ocio que hacían referencia ustedes, aquí tengo una nota que me parece que es interesante compartir. Dice, con un aumento del 42% de su población desde el año 2000 y más de 80 meses de constante aumento en el valor de la propiedad, Orlando se destaca como la ciudad de mayor crecimiento económico de los Estados Unidos. Entonces están hablando de más de 100.000 empleos en los últimos tiempos, y es eso que no solamente es algo que es coyuntural. Sobre una economía del ocio se está generando entonces construcción, educación, infraestructura. Eso es algo que se puede perfectamente explotar también en Venezuela, por ejemplo. Claro, pero tanto y en cuanto forme parte de esto, de una política pública, de una Obviamente. política de gobierno, local, nacional, gubernamental, pues estatal, en todos los niveles, ¿no? El problema es no aprovecharse del evento coyuntural y dejar luego que pase, ¿no? Sino montarse sobre ese evento y permitir que ese evento ayude a crecer, que es lo importante, ¿no? Entonces acá la gran necesidad de que, y esto es una cosa muy importante, de que esas realidades, esos problemas que se puedan tener, se puedan atacar a posteriori, producto de los ingresos generados por esta actividad. Profesor, y en base a lo que usted decía, puede que sí, generen muchos empleos. Usted citaba lo que ocurrió con el Mundial Qatar, pero yo recuerdo que también en todo el tema asociado a la construcción de los estadios, como no, contrataron muchísima mano de obra, pero bajo unas condiciones terribles. Hablaban de explotación laboral, en fin, de vulneración y violación de derechos humanos. Entonces también bajo qué condiciones, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? El tema con esto es que el apuro o el estrés por lograr los objetivos, cuando no hay una planificación correcta detrás de todo esto, lleva pues a cometer una gran cantidad de abusos y explotación del ser humano por el ser humano, ¿no? Entonces vemos estas situaciones de trabajo prácticamente esclavizado, horas laborales de 12 horas, 16 horas, porque hay que tener lista la villa, hay que tener listos los estadios, hay que lograr pintar las calles, hay que hacer esto, y al final de cuentas, si esto no se hace de manera programada, correcta, calendarizada, bueno, se puede convertir en un problema mayor, precisamente porque hemos tenido ya en la historia reciente muchos ejemplos de, como bueno, se dice en Venezuela, ¿no?, que el apuro queda el cansancio. Entonces quizás tenemos infraestructuras que no quedan al 100% bien, personas que trabajaron en unas condiciones terribles, inclusive algunos hasta han fallecido producto del esfuerzo físico para tratar de lograr los objetivos de una planificación que no necesariamente fue la mejor. Tú recuerdas el Mundial de Qatar, teníamos una diferenciación, por ejemplo, de los espacios para que los periodistas se quedaran o los deportistas se quedaran. O sea, unos se quedaban en unos lugares muy lujosos, otros prácticamente unos containers arreglados para que la gente se quedara allí. Entonces, hay una cantidad de elementos que hay que tomar en consideración, pero lo que sí es cierto detrás de todo esto es que sí, hay una afectación económica, social y política. El país o la ubicación se coloca como el centro del mundo durante una cantidad de tiempo, y un gobierno coherente, conducente con sus políticas públicas trata de aprovechar al máximo, en los mejores términos, esta situación. Profesor, escuchan al profesor Aaron Olmos, economista, docente, investigador, director de Olmos Group, y aquí yo creo que esto como una nota de color. Yo hablaba con un venezolano, vive en los Estados Unidos, fan de Taylor Swift,
y me decía que terminó viéndola no en Estados Unidos, sino en Portugal, porque en Estados Unidos el precio del boleto era absurdamente caro y le salía mejor, aún pagando hospedaje, comida, en fin, irse a verla en Portugal, porque la entrada era más barata y con todo y que, bueno, se quedó creo que en un Airbnb, no sé, tratando de abaratar costos por todos lados, pero le salía más barato verla en Portugal que en el propio Estados Unidos. Y yo no sé, yo viendo todo este fenómeno que ella causa en las economías de los países que visita, yo digo, así como existe el índice Big Mac en la bolsa, debería existir ahora un índice de Taylor Swift. Bueno, tú lo dices bien, ¿no? Tanto es el efecto que estos eventos generan, que se habla, así como se hablaba hace unos meses, bueno, hace unos años atrás, ¿no? De la uberización de la economía, o la economía Uber, se habla de la economía Swiftie, ¿no? Sabemos que hay detrás de estos eventos musicales una gran cantidad de fanáticas y fanáticos, que cuando hay un evento de Taylor Swift se genera una gran cantidad de dinero, un impacto social, inclusive a nivel ambiental, ¿no? Sonido que genera, ¿no? Está este evento anecdótico de un concierto que tuvo ella en Estados Unidos, en una canción muy particular, la arena, el espacio donde estaba, el estadio donde estaba arropada persona, y hubo una canción muy particular donde todo el mundo comenzó a saltar al mismo momento. El Departamento Geográfico de Estados Unidos detectó en ese momento un pequeño sismo, ¿no? Entonces, imagínense ustedes el efecto que puede llegar a tener una cantidad de personas concentradas alrededor de una misma actividad, ¿no? Y efectivamente sí, los costos tienden a ser diferentes por locación, porque tiene que ver con la propia dinámica económica de los lugares, ¿no? Es la razón por la cual pues algunas personas dicen, bueno, mira, déjame ver cuál es el calendario de eventos, o el calendario de conciertos. En un país como una zona geográfica como la europea, te da la oportunidad de decir, bueno, mira, creo que me sale mejor irme a España, verla en España, o verla en Portugal, o verla en Italia. Te montas en un tren, te vas para allá. Llega a pasar incluso en algunos conciertos, yo recuerdo música de rock pesado, por ejemplo, gira de América Latina, entonces personas que decidían ir a Colombia en vez de ir a Chile o a Perú, por temas de alojamiento, temas de precio, traslado, o sea, las condiciones tienden a cambiar y efectivamente cada quien en función de sus posibilidades hace su presupuesto. Y lo que representan el país y su economía, también la calidad de artistas. Recuerdo perfectamente, tú estabas mucho más chamo que yo, Aarón, pero aquí Queen le contrataron 5 fechas en Venezuela. Fueron 5 fechas de Queen en uno de los mejores momentos de Queen en su historia. Estaba acá en Venezuela con 5 fechas. Sí, bueno, tú lo dices muy bien. Estaba como un poco machado, ¿no? Pero es así. Fíjate tú que, y otra vez, esto es economía del ocio. Por eso es que a mí la ciencia económica no deja de impactarme tanto, ¿no? Y es interesante estudiarla. Toda actividad económica que genere alrededor de ella eslabonamientos, no necesariamente industrial, forma parte de la economía. Un evento musical de un artista reconocido genera eslabonamientos alrededor de él, y en el caso que nos ocupa, ya hace un poquito más para acá, recuerdo pues el famoso evento de Guns N' Roses en Venezuela. Sí, claro. Se movió cualquier cantidad de personas alrededor de él. Mucha gente de América Latina se vino a Venezuela a escucharlos. Y eso mueve entonces pasajes aéreos, hospedaje, traslado, una cantidad de cosas. Entonces están los eslabonamientos económicos. El tema es cómo los gobiernos de los países pueden entender esto bien, cómo pueden crear incentivos para que de alguna manera esto se haga con mayor regularidad. Tú puedes crear un país o una zona de un país, una suerte de espacio ideal para el desarrollo de actividades de conciertos, por ejemplo, ¿no? Mira, estos estados tienen excepciones fiscales, tienen características por el tema de redes hoteleras, una cantidad de cosas. Tienes un estadio, una arena para esto, con unas características espectaculares, y eso forma parte también de una planificación económica. Claro, y una planificación urbana, por ejemplo, Las Vegas nace justamente por una idea de economía del ocio. Es más, el mismo estado de la Florida nace para el retiro y jubilación del ciudadano norteamericano, y mira lo que es hoy. Es así. Entonces, bueno, de alguna manera creo que queda entendido la gran necesidad de que esto, más allá de algo anecdótico de un cantante de un grupo, esto es un evento bastante serio, son actividades muy importantes, deportivas,
de artistas musicales, inclusive religiosas, ¿no? Cuando se hacen estas peregrinaciones, estos movimientos que mueven gran cantidad de fieles de religiones de un punto a otro del planeta. Es increíble cómo alrededor de esto se puede crear una economía sana que permita crecimiento del empleo y de los ingresos. Como siempre, interesante conversar con usted. Recuérdenos sus coordenadas en redes sociales, profesor, por favor. Sí, bueno, siempre la orden. Pues en X me pueden conseguir como @AronOlmos, Aron con doble A, nombre hebreo, y en Instagram como @AronOlmos1. Que estamos a la orden. Gracias, profesor. Feliz día. Igualmente, siempre la orden. Un gran abrazo. Igual, el profesor Aron Olmos, economista, docente, investigador y director de Olmos